Vamos a dar unos minutos, compañeros, ya que manifiestan que están terminando la clase anterior. Vamos a dar unos minutos para que puedan conectarse otros compañeros. Vamos a dar unos minutos. Vamos a empezar nuevamente, compañeros, para darle oportunidad si alguien no se había anotado aquí. Jamie Vanessa Esteban, ¿está presente? Presente, licenciado. Muy bien. Ana Melisa. Presente, licenciado. Muy bien, gracias. Marcia Paulina Sasso. Marcia Paulina Sasso, ¿no está?
Alejandra García Ortiz. Presente. Marcia Esther Marroquín Sánchez. Marcia Esther Marroquín Sánchez. Sharon Karina Argueta Kiej. Sharon Karina Argueta Kiej, ¿no está? Jessica Rubí Tzum Achtúnez. Presente, Lick. Muy bien. Ana Rocío Paz. Presente, Lick. Muy bien. Diego Fernando Rodríguez. Diego Fernando Rodríguez no está. Karen Esperanza Aguilar Contreras. Presente, licenciado. Muy bien. Dania Giselle Calderón. Presente, Lick. Muy bien. Silvia Cruz Martínez. Presente, licenciado. Muy bien. Esther Noemí Sierra. Esther Noemí Sierra Muralles. Isaac Abdías Flores Pérez. Isaac Abdías Flores Pérez. Pamela Yoc Pernía. Pamela Yoc Pernilla. Cristina Vileyo García. ¿No está Cristina Vileyo García? Vamos a ver, Esther Noemí está levantando la mano por ahí. Sí, licenciada, es que me informaron que me estaba llamando y yo lamentablemente estaba conectándome en ese momento y no llegué a escuchar que me había llamado. Dígame su carnet. 2020-012-96. Esther Noemí, ¿verdad? Así es. Buenas tardes. Disculpe, me habló. Sí, Marcia, vamos a ver. Soy Kendra. Ah, Kendra. O sea, dígame su número de carnet. 20-236-92. Kendra Pamela Yoc Pernilla, es usted, ¿verdad? Correcto. Muy bien, ya la marqué, no tenga pena. Gracias. Marcia, está levantando la mano. Buenas tardes, Lick. Me dijeron que me había llamado. Vamos a ver, ¿cuál es su carnet? 2020-105-77. Marcia Esther Marroquín Sánchez, ¿verdad? Sí, Lick. Disculpe, es que a unir me iba. No tenga pena, no se preocupe. Gracias. Vamos a ver, Henry Abigail Ajín. Henry Abigail Ajín, ¿no está?
Edwin Emanuel Álvarez. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Yasmín Aide Juárez Aspuac. Presente, licenciado. Muy bien. Shenia Marcela. No está Shenia Marcela. Muy bien, ahí vamos a dejar la asistencia, compañeros. Vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo. El último día que platicamos, estábamos hablando de la vía conciliatoria. Disculpe por interrumpirle, una disculpa. Usted me llamó, soy Julieta Vilelo. Y era que no me agarraba la señal, disculpe. No tenga pena. Vamos a ver. ¿Cuál es su carnet? ¿Cuál es su carnet de 2020 Ujú. 04 58 8. 04? Repítame su carnet. Es 2020 04 58 8. Va, gracias. Sí, aquí está. Gracias, Muy bien. licenciado. Amable. No tenga pena. Buenas tardes, licenciado. Perdone la molestia. Yo también quería ver si me llamó. Perdone. Dígame su número de carnet. 2008 21 172. No, Andrea Lucía, ¿verdad? Correcto. Gracias, licenciado. No tenga pena. Bien, compañeros, entonces, el último día estábamos hablando de la vía conciliatoria administrativa. Hay algunas cuestiones que es importante que las tengamos en cuenta. Una cosa es que la vía conciliatoria o la vía gubernativa, también le dicen algunos, esta vía conciliatoria administrativa o la vía conciliatoria gubernativa, para empezar, no es obligatoria. Es decir, el trabajador que es despedido no necesariamente tiene que ir a la Inspección General de Trabajo. Puede él de una vez plantear la demanda ante los tribunales de trabajo y previsión social. Esa es una idea que no se nos olvide, compañeros, porque es de las dudas importantes que a veces se plantean los estudiantes si hay necesidad de agotar la vía administrativa. La respuesta es que no. Y entonces en este apartado, compañeros, se le dice al juez que no fue agotada la vía administrativa y punto, ¿verdad? No hay necesidad de explicar mayor cosa. Ya se sabe que si el trabajador no quiere agotar esa vía administrativa, pues entonces puede plantear su demanda judicial de una vez. Otra cuestión que es importante y que lo hablamos el día anterior es que de conformidad con el artículo 266, inciso A, el planteamiento de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, esto interrumpe la prescripción. Eso es algo muy importante también, porque hay que recordar que el trabajador tiene 30 días hábiles para poder accionar. Si dentro de esos 30 días viene y él comparece a la Inspección General de Trabajo, entonces esa denuncia que presenta ante la inspección interrumpe la prescripción, ¿verdad? Y eso, de ahí queda interrumpida la prescripción hasta que termine. Digamos que lleve 2 meses la gestión administrativa. Una vez que se dé por agotada la vía administrativa, se cuentan nuevamente los 30 días, no solo los días que faltaban, sino que el Código de Trabajo establece
y la doctrina también así lo dice, que la interrupción de la prescripción tiene como efecto inutilizar todo el tiempo que ha corrido antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien va, supongamos el día hábil 25, a interrumpir la prescripción por haber planteado una acción administrativa, cuando termine esa acción administrativa, no necesariamente le van a faltar solo 5 días porque lo interrumpió en el día 25 para llegar a los 30 días hábiles, sino que esa interrupción inutiliza todo el tiempo corrido antes. Quiere decir que se empieza nuevamente el conteo. Una vez que termine la vía conciliatoria administrativa, si no se arregló, no llegó a ni un convenio ante la inspección, entonces lo que procede es irse a lo judicial, ¿verdad? Pero para plantear la demanda tendrá otros 30 días después de haber agotado la vía administrativa. Entonces, ojo con eso, compañeros. Entonces, otra cosa que es importante y que, por ejemplo, en un caso que llevé hace algunos años, al abogado se le olvidó esta parte, este es su apartado de hechos de la demanda. Se les olvidó indicar que ellos sí habían agotado la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, si no se agota hay que decirlo, pero si se agota hay que decir cuándo empieza y cuándo termina, porque son los momentos importantes, ¿verdad? El primero, o sea, cuándo empieza es importante para ver cuándo, si interrumpieron la prescripción en el tiempo, durante los 30 días. Y cuando termina es importante porque de ahí para adelante se cuentan nuevamente los 30 días. Entonces, el inicio y la finalización de la vía administrativa son importantísimos. Por eso en el ejemplo yo les digo, inicié la vía administrativa, se agotó la vía administrativa y presentando las actas que prueban haberse iniciado y haberse agotado la vía conciliatoria administrativa. Ojo con eso ahí, compañeros. Vamos a hablar sobre las reclamaciones. En esto, pues también vayan haciendo algunas anotaciones. Vamos a ir viendo algunos fundamentos legales, compañeros, y no, para que no se nos pierdan. Hay necesidad de ir viendo, para ir entendiendo cada reclamación, por qué se reclama y cuánto corresponde pagar, en fin, todos los pormenores de cada una de las reclamaciones de esta demanda del juicio ordinario laboral. Bien, vamos a hablar entonces inicialmente de la indemnización, ¿verdad? Vamos a hablar de la indemnización. Cuando hablamos de una indemnización en el ámbito laboral hay varios tipos de indemnizaciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, por ejemplo, si hay un accidente de trabajo, existe una indemnización, por ejemplo. Entonces, el término indemnización es un poco amplio o bastante amplio. Entonces, aquí estamos hablando de la bonificación, perdón, de la indemnización por el tiempo de servicio. Eso es importante, compañeros, que lo tomemos en cuenta. El tiempo es una indemnización por el tiempo servido, ¿sí? Anótenlo por ahí, ese es el tipo de indemnización por tiempo servido. Entonces, en el ejemplo que ustedes tienen ahí a mano, dice que la indemnización por todo el tiempo que duró la relación, o sea, 3 años, 11 meses, comprendidos del 1 de febrero 18 al 1 de diciembre de 2021. Eso dice en el tema de la indemnización en la reclamación. Pero sobre la indemnización vamos a hablar varias cosas, compañeros, y las van anotando, por favor, y les van poniendo fundamento para ir viendo eso. Primero, hablemos de cómo se calcula de conformidad con la normativa que tenemos. En cuanto al cálculo de la indemnización, hay algunas ideas importantes. Primero, tenemos que tener claro que es el salario promedio de los últimos 6 meses de la relación laboral. Eso lo hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Se toma en cuenta el promedio del salario de los últimos 6 meses. Esa es una idea muy importante.
Otra idea, compañeros. Bueno, y el fundamento de esto que estamos hablando en cuanto a cómo se llama la indemnización y que hay que tomar en cuenta el salario promedio, esto está en el 82B. En el 82B dice, su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses. Entonces, por eso en la demanda se recuerdan, compañeros, que hablamos, perdón, compañeros, hablamos el otro día que había que indicar el salario promedio de los últimos 6 meses de la relación laboral. Es aquí aquí está el fundamento. Para eso le sirve en la demanda al juez cuál es ese salario promedio. Pero aparte del salario promedio, hay que tomar en cuenta para cálculos de la indemnización una 12ª parte de la bonificación anual y una 12ª parte del aguinaldo. Eso anótenlo bien, compañeros, porque no, en el código pues no está tan claro como se lo estoy diciendo. Entonces, repito, se toma una 12ª parte de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y una 12ª parte del aguinaldo. Ahora bien, ¿por qué es que se toma esa 12ª parte? Nosotros leamos, compañeros, leamos en nuestro código. Vayamos a las leyes especiales que están en la parte final del código, compañeros, y busquemos estos 76-78. El 76-78 que se refiere al aguinaldo. Y entonces, ¿ya lo encontraron por ahí, compañeros? ¿Alguien que nos lea el artículo 82? Perdón, el artículo 9. Artículo 9 de este decreto 76-78. ¿Alguien que lo lea? Se lo leo yo, licenciado. Por favor, Ana. Artículo 9. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el trabajador de que se trate, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicio o por el tiempo trabajado si los servicios no llegaren a 6 meses. Muy bien, entonces, vean, ahí, gracias Ana, lo que nos lee Ana, ese es el fundamento para decir que hay que tomar una parte del aguinaldo en el cálculo de la indemnización, porque incluso ahí dice, para el cálculo de la indemnización a que se refiere al artículo 82, o sea que es la que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Entonces, dice, donde el legislador se nos pierde es donde dice que debe ser la proporción correspondiente a los 6 meses de salario o por el tiempo que haya trabajado. Entonces, eso en la práctica no se toma así, ¿verdad? En la práctica de tribunales o en las empresas lo que se toma es una 12ª parte, ¿verdad? Porque ahí prácticamente esa 12ª parte del salario es la que va a poder servirnos para poder calcular la indemnización. Ahora, veamos, compañeros, van anotando los fundamentos ahí, compañeros. Veamos la bonificación, el decreto 4292, vamos a ver. El decreto 4292, compañeros, que es la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Alguien que nos haga favor de leer el artículo 4. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Abigail. Artículo 4. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo,
se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengada por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios por el tiempo trabajado si este fuera menor de 6 meses. Muy bien, gracias, compañera. Entonces ahí esa norma muy semejante a la que se leyó en el aguinaldo también se refiere a una proporción y en la práctica, repito, es una 12ª parte, ¿verdad? Así se toma en cuenta, una 12ª parte del aguinaldo y una 12ª parte de la bonificación anual se toman en cuenta para la indemnización. Entonces, pero ahí está el fundamento para considerar esa parte de aguinaldo, esa parte de bonificación anual en el cálculo. Por supuesto que eso se suma al salario, ¿verdad? Porque ya en el 82B dice que hay que indicar el promedio del salario, pero a ese salario se le suma una 12ª parte de aguinaldo y una 12ª parte de la bonificación incentivo. Perdón, la bonificación anual, ¿verdad? La bonificación incentivo es otro tipo de bonificación. Bueno, entonces ya estamos claros ahí, compañeros, con esto. Otra cosa que les quiero comentar, compañeros, porque alguna vez alguien se los puede preguntar, y ojo con esto, compañeros, en la práctica. Dicen, por ejemplo, hay patronos que le preguntan a uno si es dentro del marco legal poder indemnizar cada año. Hay patronos que toman la decisión que cada año liquidan, digamos, la indemnización, indemnizan a los trabajadores, o si no lo hacen cada año, de repente lo hacen en algún momento dado de la relación, ¿verdad? Hay empresas que, por ejemplo, el trabajador puede pedir, ¿verdad?, que liquiden su indemnización en un momento dado de la relación laboral. Estas prácticas, compañeros, no son adecuadas y son arriesgadas para un patrono hacer eso, porque la indemnización, ha dicho la Corte de Constitucionalidad que la indemnización se genera con la terminación del contrato de trabajo cuando es un despido injustificado. Entonces, en un plano práctico, compañeros, si alguien es despedido de manera injusta y plantea una demanda para que lo indemnicen, muy difícilmente el juez va a tomar en consideración la indemnización que se fue pagada cada año. ¿Por qué razón? Porque se puede considerar una prestación laboral adicional que el patrono le está dando al trabajador en virtud de que se lo está dando durante la relación laboral, cuando la indemnización es una figura que surge después de un despido injustificado. Y eso lo establece el artículo 78, ¿verdad? Recuerdan que ya leímos varias veces el 78 cuando dice que el despido debe ser por escrito y que el trabajador tiene el derecho de emplazar al patrono dentro del plazo de prescripción, dice ahí, o sea, dentro de los 30 días hábiles, para poder reclamar que el patrono le pruebe la justa causa del despido. Si el patrono no lo hace, entonces se genera lo que ahí dice, que ahí está la indemnización. Dice indemnización, daños y perjuicios y las costas judiciales. Entonces hay que tener cuidado con eso, compañeros. Bien. Entonces, es una mala práctica esto de indemnizar cada año o durante la relación laboral. Licenciado, perdone, una Sí. pregunta. Aunque el trabajador tenga la constancia en donde dice liquidación de cada año, igual eso lo tomarían como prueba. Fíjese que el problema es que es una prestación que está siendo pagada durante la relación, cuando eso no se puede llamar una indemnización. Aunque le llamen así, pero legalmente no surge esto, sino que hasta que termine la relación. Entonces, es muy prematuro que un patrono indemnice a los trabajadores. Claro que
Puede ser que haya una práctica de esa manera y que nadie demande que todos estén contentos, pues no ha llegado a tribunales una cuestión así. Pero si llega a tribunales, pudiera ser el trabajador, que el trabajador reclame esa prestación considerando que es una prestación posterior a la terminación de la relación laboral, no durante la relación. Entonces, el problema es, claro que hay buena fe y muchas veces es para ayudar al trabajador, etcétera, etcétera, pero lo que sí es cierto es que la ley no habilita al patrono a pagar durante la relación laboral. Vamos a ver, Gabriel. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Sí, buenas tardes. Igualmente. Y si uno como patrón, digamos, extiende un contrato que no viole las normas, ¿va? Del código, porque siempre los contratos se hacen para eso muchas veces, ¿va? Pero que uno celebre un contrato con el trabajador o el patrono celebre un contrato con uno y cada año lo renueva, o sea, lo indemniza a uno y le renueva contrato. Aún así, puede pasar, digamos, que, pues ahora que yo lo sé, si me indemnizan, pues igual voy a plantear mi demanda cuando me despidan. Voy a alegar que fue injustificado. Con un contrato sí se puede, digamos, ya no habría juicio alguno, digamos, o el juez no daría trámite a un juicio así. Fíjense que hay un principio de la continuidad de la relación laboral. Entonces, igual es problema lo que ese otro escenario que usted nos pone. Digamos que un patrono venga y despida al trabajador y lo indemniza y sus prestaciones y demás, y luego lo recontrata, digamos, para otro año y así. Eso no es posible toda vez que los contratos a plazo fijo son contratos excepcionales. El contrato tipo, digamos, es el contrato por plazo indefinido. Entonces, en ese caso, si por ejemplo a un juez le presentan 6 contratos, digamos, consecutivos de 6 años, entonces hay una presunción de continuidad de la relación laboral. Entonces, esa presunción prevalece y el juez va a tener como una sola relación laboral desde el primer día del primer contrato hasta el último día del último contrato. Eso pasa mucho, compañeros, en este tema de los contratos 029 en las entidades públicas. En las entidades públicas ustedes conocerán o alguno de ustedes de repente ya estuvo bajo un contrato de esos o ha visto o algún pariente de repente está bajo un contrato de esos. Esos contratos son anuales. Cuando bien les va, a veces es hasta menos del año, pero digamos que normalmente son de un año. Esos contratos se consideran también una relación laboral por plazo indefinido, aunque hayan varios contratos, ¿verdad? Yo me recuerdo un caso hace unos 2 o 3 años que planteamos a tribunales que tenía, creo que como 46 contratos, imagínense, firmados como en 11 años creo que tuvo la relación laboral. O sea que lo que pasó ahí es de que le hacían contratos por 3 meses, por 5 meses, por 6 meses, así, y algunos eran por un año, pero no todos. Por eso es de que 10, 11 años de trabajo y 40 y tantos contratos, ¿verdad? Entonces, porque habían años donde hubo, por ejemplo, 2 o 3 contratos. Entonces, eso... y hay, sobre todo eso se basa no tanto en el Código de Trabajo, sino en la jurisprudencia que ha establecido la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, esta jurisprudencia se basa en 2 principios importantes, que son el principio de realidad, el principio de la primacía de la realidad. Anótenlo, compañeros, muy importante, ¿va? Dentro de la jurisprudencia constitucional se hace alusión al principio de primacía de la realidad. Y a la primacía de la realidad consiste en que debe tomarse lo que realmente sucedió en la práctica y no lo que digan los documentos. Lo que sucedió fue que fue una relación laboral de 6 años, pero el juez tiene a la vista 6 contratos anuales. Pero lo que realmente pasó en la práctica fue
que fue una relación laboral de 6 años, ¿verdad? Entonces, que le pongan a la vista 6 contratos al juez, lo que están haciendo es desnaturalizando la relación laboral y tratando de evadir prestaciones laborales. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que por el principio de primacía de la realidad y por el principio de irrenunciabilidad de derechos, que es un principio garantizado por la Constitución Política de la República, ellos no pueden, digamos, limitar, un patrono no puede limitar esos principios, y aunque hayan firmado contrato, se consideran, y por eso en los juicios de estos, en las demandas, pedimos, compañeros, que se declare la naturaleza laboral de la relación. ¿Verdad? Eso es algo muy importante en ese tipo de demandas, ¿verdad? Se le pide al juez que, dadas las circunstancias y conforme, con base en esa jurisprudencia constitucional, el juez declare la naturaleza laboral de la relación sostenida entre el actor y el demandado, ¿verdad? Entonces, eso es algo elemental, compañeros, y gracias ahí a Gabriel que nos toca ese tema de los contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo están establecidos en el código, ¿verdad? Es parte de la clasificación, ¿verdad? ¿Se recuerdan, compañeros, cuando vieron ustedes ahí en uno de los cursos anteriores de Derecho Sustantivo, vieron que hay contratos a plazo indefinido, que hay a plazo fijo y que hay para obra determinada, ¿verdad? Que es una de las clasificaciones que contiene nuestra legislación ordinaria. Pero esto no habilita, incluso el código hace alguna alusión a esto, que deben tenerse como contratos por plazo indefinido y no es permitido que usted desnaturalice haciendo varios contratos, como lamentablemente lo hacen las instituciones. Y entonces, fíjense que como producto de eso, en las instituciones públicas, por ejemplo, resulta que, digamos, alguien estuvo 10 años, 10 contratos, entonces esos 10 años lo indemnizan, ¿verdad? Según la forma en que terminó la relación laboral, lo indemnizan y y se generan otro tipo de prestaciones, porque, por ejemplo, en los contratos 029 no le pagan a usted aguinaldo, no le pagan bonificación anual. Entonces, lo que se hace es reclamar esas prestaciones no pagadas durante la relación de trabajo, incluso vacaciones muchas veces tampoco conceden en esos contratos. Entonces, vamos a seguir. Estábamos viendo el tema de la indemnización. Vean, hay otro otro tema relacionado con la indemnización y que consiste en la indemnización universal. No sé si alguien ha escuchado alguna vez, los compañeros que de repente trabajan o han trabajado, han escuchado el tema de la indemnización universal. ¿Alguien tiene idea de esto? Yo sí, por ejemplo, el Banco Industrial trabaja con eso. Ajá, Creo cuénteme. creo que Pollo Campero también, ¿no? Sí. Eso se refiere a que si uno cumple con, digamos, con cierto tiempo de trabajo, ellos digamos, lo indemnizan, toda vez uno renuncie, pues, Aunque renuncie, digamos. aunque Sí, renuncie, exacto. ajá, aunque renuncie, ellos lo liquidan como si lo hubieran despedido, pues. Exacto, excelente, Gabriel. Sí, así funciona la indemnización universal, que consiste en esta indemnización, compañeros, la indemnización universal que, aunque el trabajador le ponga fin a la relación laboral a través, de manera unilateral, a través de una renuncia, como lo dice el amigo Gabriel, en este caso, pues también se cubre la indemnización. Hay que recordar, compañeros, que nuestro código no dice expresamente cuando renuncia no le corresponde indemnización. Eso no lo van a encontrar así. Es una cuestión de interpretación, porque la indemnización en el 78 dice que es consecuencia del despido, y un despido injustificado, ¿verdad? Donde no se observan las causas del artículo 77. Dada esa situación, compañeros, entonces
En el 78 se entiende que solo cuando hay despido y solo cuando es injustificado, pues entonces habrá que tomar en consideración la indemnización. Pero no dice, digamos, el tema de la renuncia. Pero se entiende entonces que si es el trabajador el que da por terminada la relación laboral por decisión propia o por decisión unilateral, entonces en ese caso no se genera, digamos, el derecho del trabajador a reclamar indemnización o la obligación del patrono, como lo quieran ver, de pagar la indemnización. Pero como bien dice Gabriel, hay empresas, algunas empresas, él menciona algunas, y hay varias que tienen el tema de la indemnización universal. Sea porque se despida, sea porque renuncie, se le indemniza al trabajador. Entonces, esta es una indemnización de carácter universal. Así se llama, ¿verdad, compañeros? Bien. Entonces, ahí no dejen de anotar el 78A, compañeros, y el 82. Esos dos artículos son muy importantes que leamos completos. Hoy solo leímos parte, pero ustedes para efecto de estudio leamos completo los artículos, compañeros, el 82 y el 78A. Vayan anotando sus artículos porque yo los he ido anotando por ahí también todos los que vamos hablando, compañeros, para que a la hora del examen ustedes ya sepan qué artículos tienen que leer del código. Entonces, eso en cuanto a la indemnización. Por supuesto que, lo último, por supuesto que la indemnización universal muchas veces no está por escrito tampoco. Algunas veces sí. En algunas oportunidades sí hay, por ejemplo, hay pactos colectivos de condiciones de trabajo que dicen que independientemente de la forma de cómo termine una relación laboral, se pagará la indemnización. Pero en otras empresas es una cuestión de costumbre. Y la costumbre también hay que recordar que es fuente de derecho, compañeros, ¿verdad? Entonces la costumbre es fuente de derecho en este caso laboral. Como consecuencia, se considera que puede ser incluso reclamada judicialmente, probando esa costumbre, ¿verdad? Que la costumbre, se recuerdan que es una fuente del derecho, una fuente que se utiliza o se aplica cuando hay defecto de ley aplicable, ¿verdad? No, si no hay ley aplicable, entonces puede ser que haya costumbre, pero la costumbre tiene que ser probada. Yo no le voy a decir al juez, mire, ahí acostumbran a hacer este pago y por eso condénelos. No, yo tengo que probarle al juez esa costumbre, ¿verdad? Porque la costumbre, hay que recordar que si no es algo escrito, si no es una costumbre, entonces algo esencial es que debe ser probada. Yo invoco una costumbre y estoy obligado a probar que existe esa costumbre. ¿Y cómo voy a probar que existe esa costumbre de indemnizar de manera universal? Por ejemplo, con extrabajadores que han recibido la indemnización, por ejemplo, ¿verdad? Ellos pueden declarar como testigos diciendo que ellos, por ejemplo, sí percibieron indemnización, no obstante que renunciaron, por ejemplo. Bien. Pasemos a otro tema, compañeros, a los daños y perjuicios, según el orden que llevamos ahí de la demanda que estamos analizando. Los daños y perjuicios, según el formato que les mandé, dice el pago de daños y perjuicios consistentes en los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el pago de la indemnización hasta un máximo de 12 meses de salario. Bueno. Esto tenemos que anotar, compañeros, que esto está con fundamento en el artículo 78, inciso B. Si ustedes pueden, ya leyeron todo el documento de esta demanda que les mandé, compañeros, normalmente no se citan fundamentos. ¿Por qué? Porque el principio poco formalista o de sencillez nos hace redactar de esa manera sin necesidad de que a cada cosa le estemos poniendo algún fundamento, ¿verdad? O que haya un apartado específico de fundamento de derecho. Eso no es necesario en este tipo de demandas. Bien, entonces los daños y perjuicios 78, inciso B, algo que tenemos que observar en el código, compañeros, y en la práctica se da mucho, es que hay tres prestaciones que están relacionadas, que están vinculadas. Una es la indemnización, dos es los daños y perjuicios y tres las costas judiciales o costas procesales.
¿Y por qué decimos que están vinculadas? Porque veamos el artículo 78, compañeros. Abramos su código. En el artículo 78 dice que si el patrono no prueba la justa causa, debe pagar al trabajador, dice en la parte final del párrafo primero, ¿verdad? Que si el patrono no prueba la dicha causa, debe pagar al trabajador. Y ahí dice, inciso A, las indemnizaciones que este código le corresponde. A eso se refiere a la indemnización por tiempo servido, ¿verdad? Pienso que ahí se pudo haber puesto más claro, pero bueno. Luego dice en el inciso B, a título de daños y perjuicios, y dice cuáles son los daños y perjuicios, en qué consisten. Y de último, en ese párrafo dice, y las costas judiciales. Entonces, márquenlo, compañeros, subrayen, son 3 cosas en realidad. En el inciso A está indemnización. En el inciso B está el daños y perjuicios. Y al final de ese párrafo está costas judiciales. Entonces, son 3 cuestiones distintas, ¿verdad? Una es la indemnización, otra es daños y perjuicios y otra es las costas judiciales o costas procesales. Ahora bien, en la práctica es que, por ejemplo, si el patrono condena a indemnizar, entonces va a condenar a las otras 2. Así lo entienden muchos jueces, dado que está en un solo artículo. Entonces, condenan a la indemnización por el tiempo servido por un determinado periodo. Y además, pues condenan a daños y perjuicios hasta el máximo de 12 salarios. Normalmente, bueno, yo nunca he visto que un juicio ordinario termine en menos de un año. ¿Va? Normalmente son varios años para que un juicio ordinario laboral llegue a la parte final, a la sentencia. Entonces, normalmente son los 12 meses, ¿verdad? Hubo un tiempo que el código decía que si había una segunda instancia, pues se pagaba de esta manera, o sea, tantos meses, y si había, pues, primera y segunda, pues cuánto por cada instancia. Sin embargo, cuando se reforma el Código de Trabajo, se deja ya hasta un máximo de 12 meses, ¿verdad? De manera general. Y entonces normalmente son 12 meses, ¿verdad? Porque como se pasa de los 12 meses, entonces no se puede cobrar más, ¿verdad? Digamos que dure 2 años el proceso, no se van a cobrar los 24 meses, solo los 12 meses que dice este artículo. Entonces, eso es importante, compañeros. Vamos con el tercer tema, compañeros, que está ahí, que serían las vacaciones. Las vacaciones, en este caso, compañeros, dice en nuestro material, dice, al no haberlas disfrutado, reclamo compensación en dinero de las vacaciones en la siguiente forma: un periodo vacacional completo que corresponde al periodo del 1 de febrero 20 al 31 de enero 21, y un periodo vacacional proporcional que corresponde al periodo del 1 de febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Bien. Entonces, en esto de las vacaciones tenemos que considerar también, compañeros, que hay una periodicidad, ¿verdad? En estas prestaciones hay una periodicidad. La periodicidad es anual, ¿sí? Una periodicidad anual. Y en este caso se toma en cuenta cuándo empezó a trabajar. Así se toma en cuenta en estas demandas. Se toma en cuenta la fecha en que empezó la relación laboral. Por ejemplo, si el trabajador empezó el 1 de febrero del 2020, por ejemplo, entonces, si él empieza el 1 de febrero 20, entonces va a terminar el primer año el 31 de enero 21, ¿verdad? Se va a hacer un año corrido. Dijimos del 1 de febrero 20 al 31 de enero 21. Supongamos que siguió trabajando todo el siguiente año, está del 1 de febrero 21 al 31 de enero 22. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces,
Eso es una periodicidad anual de las vacaciones y así se le plantea al juez. Cuando son años completos, por eso se le llama periodo vacacional completo, porque es un año corrido. Pero supongamos que ya el último periodo ya no es completo, sino son unos meses, entonces por eso se llama periodo vacacional proporcional, ¿verdad? Porque ya solo es una parte que se está pidiendo de vacaciones. A eso se refiere el de periodo vacacional completo y proporcional. Luego, nuestro código de trabajo establece que las vacaciones no son compensables en dinero, ¿verdad? Es decir, que el patrono no le puede decir al trabajador, mire, mejor no vaya, no se vaya de vacaciones, yo le voy a pagar, digamos, ese tiempo adicional, ¿verdad? Y eso no es permitido porque nuestra ley dice que esas no pueden ser compensables en dinero. ¿Y por qué? Porque hay una razón fundamental. O sea, las vacaciones no se... Las vacaciones no se... no están establecidas solo por cuestiones como materiales, digamos, o económicas, sino que básicamente para que descanse el trabajador. O sea, el trabajador, si ustedes se dan cuenta, en el Código de Trabajo, pues toma muy en consideración el descanso del trabajador, porque hay un descanso diario cuando dice que no pueden ser más de 8 horas diurnas, 7 horas mixtas, 6 horas nocturnas, está diciendo también que entonces el trabajador tiene que descansar. Por eso está poniéndole limitaciones a la jornada diaria. Pero también pone limitación semanal, ¿verdad? Cuando dice que el séptimo día va a descansar el trabajador y se le va a pagar. Entonces, eso también hay un descanso diario, semanal y anual, ¿verdad? Entonces, el descanso anual son las vacaciones. Y entonces, en las vacaciones ya dijimos que no son compensables en dinero. Veamos el artículo 133. Dice el 133. Alguien que nos lea el primer párrafo, compañeros, del 133. Lo apoyo yo, licenciado. Por favor. Artículo 133. Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, en ese caso, tenemos que claramente las vacaciones, dice, no son compensables en dinero. Ni dice, ahora, salvo cuando el trabajador haya adquirido el derecho a usarlas y que no los haya disfrutado. Entonces, en ese sentido, compañeros, nuestra ley permite reclamar vacaciones, solo que hay algunas limitaciones. En el caso de la reclamación, según nuestro Código de Trabajo, solo se pueden reclamar hasta 5 periodos. Eso anótenlo, compañeros. Solo pueden ser reclamados 5 periodos vacacionales. Si ustedes vean como fundamento el artículo 136. En la parte final del 136 dice reclamar la compensación en efectivo de las que haya omitido correspondiente a los 5 últimos años. Entonces, ahí está el fundamento. En la parte final del 136 dice que solo se puede reclamar hasta 5 periodos. O sea, que si un trabajador, por ejemplo, trabajó 10 años y nunca le dieron vacaciones y quiere reclamar vacaciones de los 10 años, no es posible, ¿verdad? Porque el juez va a condenar a pagar esa prestación, lo va a condenar a pagar de conformidad con lo que dice este artículo.
que son solo 5 periodos. No pueden reclamarse más de 5 periodos. Entonces, ojo con eso, compañeros. 5 periodos. Ahora vamos, Gabriel. Sí, Gabriel, dígame. Sí, por ejemplo, cuando uno interpone la demanda y trabajó 10 años y uno, digamos, en las vacaciones, piden las vacaciones por el periodo completo. Muchos jueces, no sé si por no saber o por equivocación, dan eso. Y a veces que se va hasta la corte, pues se vota eso. Sí. Pero, digamos, pues como abogados debemos de saber que solo podemos pedir los 5 años. Es litigar de mala fe el pedir todas esas vacaciones. Uno, digamos, la contraparte le puede decir a uno, mire, usted está litigando de mala fe, puesto que a sabiendas que el código solo establece que se deben pagar las 5 periodos, ¿por qué los pide todos? O simplemente, pues a uno su proceso se le atrasa, ¿no? Sí, pues mire, en práctica no hemos visto, por ejemplo, que algún juez o que algún abogado de la contraparte, por ejemplo, plantee una denuncia al Tribunal de Honor por una mala fe, digamos, en el planteamiento de una demanda. Lo que sí ocurre o debería de ocurrir es que el juez, como conocedor, como letrado, debe condenar, si fuera procedente, condenar por 5 años, hasta un máximo de 5 años, porque el código es claro al decir que hasta 5 periodos anuales puede usted reclamar, no más de 5. Incluso, ahí anoten otro fundamento que dice que para los empleados públicos solo pueden ser reclamados hasta 2 años de vacaciones. Entonces eso anotémoslo, repito, cuando son empresas privadas, hasta 5 años de vacaciones pueden ser reclamadas. Cuando son empleados públicos, hasta 2 años. Y el fundamento para aseverar lo anterior es el artículo 52 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Repitiendo, artículo 52 del reglamento de la Ley de Servicio Civil dice que el tiempo de vacaciones que puede ser reclamado no puede pasar de 2 años. Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí estaría peor, ¿verdad, Gabriel? Por ejemplo, si alguien es empleado público y tiene 10 años de no tener vacaciones, no va a poder reclamar 5, sino 2. Y hemos visto varias sentencias de jueces de trabajo que se fundamentan en este artículo 52 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que dice que en los empleados públicos no más de 2 años. Espero que estén anotando todo esto, compañeros, porque hay muchas cosas que no están en los textos y que no están en otro lado en el código, sino que muchas cosas se las transmitimos por alguna práctica que hemos tenido. Vamos a ver, Adam, me está levantando la mano. Sí, licenciado, pero a ver, dice el artículo 136 que se pueden exigir hasta 5 y no especifica si es del sector público o privado, ¿verdad? Y usted dice de que a los del sector público se aplica una ley distinta, que es la ley del servicio civil. Pero ahí no se puede aplicar el principio de tutelaridad de que si hay una misma norma que trata acerca de lo mismo, si es para beneficio del trabajador, podría pedirse los 5 años de vacaciones. Fíjense que lo que sucede es que los trabajadores del sector público están sujetos a un régimen diferente. No se aplica el Código de Trabajo de manera supletoria, es decir, que cuando no hay disposiciones específicas para ellos en la legislación que a ellos les compete, entonces es ahí donde surge esta situación de aplicar el código, pero no es que en todo tipo de relación de estas se vaya a aplicar el código, ¿verdad? Porque el código de trabajo en principio está para regular las relaciones privadas, digamos, patronos y relaciones laborales privadas.
digamos, para las relaciones entre el Estado y sus trabajadores hay cierta normativa, ¿verdad? Y esa normativa regula de alguna manera todos esos temas y ahora estamos viendo el reglamento. Ahora, si no lo regulara, si ni la ley de servicio civil ni el reglamento dijera nada del reclamo de las vacaciones, entonces sí se podría invocar el Código de Trabajo. Así es como debe considerarse esto, compañera, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Permítame un segundito, compañeros, solo vamos a abrir aquí. Bien, vamos a ver Karen. Karen, ¿cuál es su comentario, su duda? Sí, Lick, mire, ahorita que tocó el tema, quería preguntarle, en caso de que una empresa no le dé sus vacaciones a una persona, ¿qué podría hacer? Que era que yo tengo, uno de mis tíos trabaja en una empresa de jabón, como algo ahí administrativo, y a él le deben 3 o 4 periodos de vacaciones. No se los han dado y él los ha pedido. El año pasado él tomó 2 días de ese periodo y su jefe le dijo que le iba a descontar 4 días por esos 2 días de vacaciones que él tomó. Entonces, ¿qué podría él hacer en ese caso, Lee? Disculpe. Sí, lo que sucede es que, vean, existe una obligación legal de conceder las vacaciones cada año. Si no se cumple con esa normativa, se podría considerar una falta laboral. Entonces, lo que él o los trabajadores pudieran hacer, incluso de manera anónima, porque se pueden plantear denuncias anónimas ante la Inspección General de Trabajo, sería denunciar que en X empresa pues no se observa la legislación en cuanto al otorgamiento de las vacaciones. Entonces, si fuera así, la inspección tiene una sección de visitaduría y envía a inspectores a cerciorarse si efectivamente es así. Y eso es bien fácil de determinar porque el Código de Trabajo exige que tiene que haber una constancia de concesión de vacaciones. Entonces, si no existe esa constancia, por ejemplo, si llega un inspector y dice, mire, aquí usted tiene 40 trabajadores, necesito que me ponga a la vista las constancias de haber concedido vacaciones. Lógicamente, esas no van a tener, ¿verdad? Al día tendrán quizás algunas, pero no todas. Entonces, eso podría complicar al patrono, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer porque la relación está vigente, ¿verdad? Ya hablar de un juicio es básicamente cuando ya haya terminado la relación. Pero en este caso, sí pueden denunciar el asunto ante la Inspección de Trabajo, ¿verdad? Y la inspección tiene que tomar nota de eso y visitar al patrono, a la empresa, al lugar de trabajo, para establecer si efectivamente eso es cierto. Entonces, hay un artículo, más despacio por el tiempo, puede usted leer un artículo donde está el tema de las vacaciones y ahí hay un artículo que dice que hay que otorgar una constancia, tiene que quedar una constancia de la concesión de vacaciones. Entonces, eso sí es importante porque en ese caso, por ejemplo, no tienen las constancias, pues lógicamente va a poder operar, digamos, de alguna manera la inspección y podría considerarse como una falta laboral. Hay que recordar que una falta laboral es todo incumplimiento por acción u omisión
de las normas laborales, del código de trabajo, de un reglamento de trabajo, de un pacto, de cualquier situación, un tratado internacional, de cualquier normativa, se considera como falta laboral. Y la falta laboral hay que recordar que le inician un proceso administrativo sancionatorio al patrono, lo pueden sancionar económicamente, le ponen una multa y puede incluso esto desembocar en lo judicial a través de un proceso contencioso laboral, ¿verdad? Entonces sí es importante que eso lo tomen en consideración. Muy bien. Ya por el tiempo, compañeros, ya estamos sobre el tiempo. Nos vamos a ver de vacaciones. Vamos a terminar esto de las vacaciones en un par de minutos. Las vacaciones hay que tomar en cuenta, compañeros, que también es una garantía mínima, ¿verdad? Que está en el 130 del Código de Trabajo. Es una garantía mínima eso de los 15 días, o sea que puede ser de alguna manera puede superarse a través de la negociación, ¿verdad? Entonces, en un contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, o un pacto o un convenio colectivo, se puede, o en un reglamento incluso, puede establecerse que las vacaciones van a ser más de 15 días, ¿verdad? Y por eso vemos que en empresas no son 15, sino son 20 días, por ejemplo, de vacaciones. Es importante eso, compañeros. Ahora, ¿cómo se debe calcular? Eso es importante. La última idea que damos de las vacaciones, compañeros. Las vacaciones, ¿cómo se calculan? ¿Verdad? En cuanto al pago. Dice el artículo, váyanse al artículo 134. Dice, para calcular, dice, el salario que el trabajador debe recibir por motivo de vacaciones, debe tomarse el promedio de remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas durante los últimos 3 meses si el beneficiario presta sus servicios en empresas agrícolas y durante el último año en los últimos casos. Entonces, básicamente estaríamos que hay que tomar en cuenta los salarios ordinarios y extraordinarios durante el último año laborado, ¿verdad? Como es anual la prestación, para calcular cuánto hay que pagar en relación a los días de descanso. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos y nos vemos el siguiente día de clases. Pase buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente, Feliz tarde, licenciado. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Saludos. Igualmente. Feliz tarde, Lic. Igualmente, cuídense.